Si tienen algún apunte durante la clase, por favor, por el chat, para no interferir la comunicación. Entonces, siguiendo con nuestra línea temática, los temas que estaban pendientes para este corte, pues era la parte de potenciación y radicación. Un poco, pues recordando todo eso que hicimos alguna vez en el colegio. Lo que me importa a mí de esta parte que les quede clara es cómo aplicar las propiedades para resolver los distintos tipos de ejercicios. Entonces vamos a recordar las definiciones y vamos a hacer unos cuantos ejemplos aplicando a las propiedades. Entonces, llamamos potenciación a esa operación en la cual multiplicamos varias veces un mismo número. Nosotros denotábamos ese primer numerito o el que se repite en una potencia como la base y al que se eleva el exponente. Entonces en este caso el 3 sería la base y el 2 sería el exponente. Entonces como para recordar un poco. Y saber que una potenciación simplemente es multiplicar la base, el número de veces que indique el exponente. ¿Me confirman si me escuchan, porfa? Me indican que se fue el audio. Profe, qué pena, pero creo que nadie le está escuchando. Yo tampoco estoy escuchando nada. ¿Ya me escuchan? Que no lo escucho. ¿Ya? ¿Aló, O aló? más o menos, ¿Mejoró? más, ahora sí, Listo, Más o perfecto. menos un poquito, sí. sí, ahora sí. Listo, chicos. Entonces voy a repetir lo que estaba diciendo. La idea de esta clase es ver un poquito los conceptos que vimos por allá en el colegio sobre la potenciación y si alcanzamos a ver algo de radicación. Eh, la importancia de esto, lo que yo quiero que quede como conclusión es aplicar correctamente las propiedades de las potencias y de las raíces. Les estaba mencionando que una potenciación es una multiplicación repetida de un mismo número. A ese número es al que nosotros denominamos como base. En este caso es el 3 que les estoy señalando. Esa sería la base. Y el número al que lo elevamos lo llamamos exponente. En este caso es el 2. ¿Qué hacemos en una potenciación? Multiplicar las veces que me indique el exponente esa base. Entonces en este caso que tengo 3 al cuadrado, 3 al lado, sería multiplicar el 3 dos veces por sí mismo. Entonces 3 por 3 y esto pues nos daría 9. Cuando tenemos exponente negativo es lo mismo que si tuviéramos 1 sobre esa potencia. Entonces por ejemplo si yo tengo el 3 a la menos 2, esto es como si tuviera 1 sobre 3 a la 2. Es como una de las propiedades básicas. Y al final, o al desarrollar la aplicación, multiplicamos varias veces ese término completo. En este caso, pues la que nos indica el exponente, que sería dos veces, sería como tener un tercio por un tercio. Como ya sabemos, operaciones con fraccionarios, simplemente la desarrollamos. Entonces, en pantalla se nos muestran un par de ejemplos como muy básicos. Miremos cuál sería el procedimiento. El primero nos indica desarrollar 5 al cuadrado. Simplemente multiplicamos 5 por 5 y eso nos daría 25. Y el segundo tenemos un medio al cubo. Entonces ese un medio lo multiplicamos 3 veces por sí mismo. Entonces vamos a tener esos resultados. 5 por 5 nos daría 25. Y en este caso un medio por un medio por un medio. Si hacemos la multiplicación 1 por 1 por 1 nos dará 1. Y 2 por 2 por 2 nos dará 8. Entonces así, pues recordando un poco eso que hacíamos en el colegio, es como la definición básica de lo que son las potencias. En este caso, que tenemos 3 a la menos 4.
Recordando la primera propiedad o la que hicimos hace un momento sería 1 sobre 3 a la 4. Y si lo desarrollamos sería multiplicar un tercio por un tercio por un tercio por un tercio 4 veces. Y 1 por 1 por 1 4 veces pues nos da 1. Por eso acá directamente sale el 1. Y al hacer la operación 3 por 3 9 por 3 pues nos daría 81, ¿cierto? Entonces ahí está el caso cuando tenemos exponentes negativos, como en este caso que es menos 4. Bueno, acá hay un par de propiedades importantes o básicas. Si yo tengo un número negativo, como en este caso que es el menos 6, y lo quiero elevar a un exponente, si el exponente es par, recordemos los pares, 2, 4, 6, 8, si es par, cualquiera de esos, el resultado será positivo. Y si tengo un número negativo, como en este caso, y el exponente es impar, el resultado será negativo. Miremos cómo sería el resultado de esas operaciones. Tengo menos 6 a la 4. Sería como tener 6 a la 4 y el resultado sería 1296. ¿Por qué nos da positivo? Entonces, si hacemos la operación de repetir el valor, entonces sería tener 6 por menos 6 4 veces, ¿cierto? Por menos 6 por menos 6. Y si hacemos las operaciones con signos, menos por menos sería más, y más por menos sería menos, y menos por menos sería más. Por eso al final el resultado va a ser positivo. Y pasa lo mismo en el caso contrario. Si yo tengo en este caso menos 3 cuartos y lo multiplico por sí mismo 3 veces, como está ahí, el resultado va a ser negativo, porque al multiplicar menos por menos sería más y por menos daría menos. Entonces tener en cuenta eso. Si son pares los exponentes, el resultado será positivo, y si son impares el resultado será negativo. Esto cuando la base es negativa. Recordemos eso para las bases negativas. Si las bases son positivas no vamos a tener ningún problema. Y ahora vamos a ver algunas propiedades básicas de las potencias. Esta es como la parte más importante, pues son las que nos van a llevar a resolver ejercicios. Me imagino Profe, pues que en el informe que ustedes hicieron ya trabajaron un poquito con estas propiedades. ¿Quién me está hablando, profe, señora? yo. ¿Será que puedo volver un momentico la página? Acá. Sí. Igual, pues no se afanen mucho, yo este video se lo subo como grabación allá en la plataforma, pues para que lo tengan si requieren ver la presentación después. ¿Listo? Bueno, gracias. Ok. Ya, profe. Listo, entonces acá tenemos nuestras propiedades básicas. La primera, esta que les estoy señalando, nos indica que si nosotros elevamos un 1 a cualquier exponente, el resultado siempre va a ser 1. Entonces, por ejemplo, si yo tengo 1 a la 4, sería como multiplicar 1 por 1 por 1 por 1, y siempre el resultado va a ser 1. No importa el tamaño del exponente. Si yo en vez de tener a la 4 tuviera la 4000 o a la 400, multiplico 1 400 veces, 1 por 1 por 1 por 1 por 1, etcétera, siempre nos va a dar 1. Esa sería nuestra primera propiedad. La segunda propiedad nos indica que si yo elevo un número a un exponente 1, el resultado va a ser ese mismo número. Por ejemplo, si yo tengo 4 y lo elevo a la 1, pues me va a seguir dando 4. Entonces siempre que elevo un número al 1, el resultado será el mismo número. Caso contrario, si yo elevo un número a la 0, siempre nos va a dar 1. Por ejemplo, si yo tengo 5 a la 0, por definición yo sé que el resultado será 1. No me importa el valor de la base, siempre que el exponente sea 0, el resultado será 1. Miremos la siguiente operación.
Si yo tengo una multiplicación en la que las bases son iguales, pero los exponentes son diferentes, en este caso sería n y m, el resultado va a ser dejar la misma base, que en este caso sería a, y sumar los exponentes. Por ejemplo, si yo tengo 3 al cuadrado y lo multiplico por 3 a la 5, ¿qué voy a hacer? Dejo el 3, que es la base, y voy a sumar los exponentes, que sería 2 más 5. Y esto nos daría 3 a la 7. Siempre y cuando sean la misma base. Es decir, que en este caso, pues en la multiplicación, en los dos casos tenía 3. Si las bases son diferentes, pues ya no se puede aplicar esa propiedad y tendría que hacer los cálculos por aparte. ¿Para qué sirven estas propiedades? Para simplificar cálculos. Vamos a ver la siguiente, que sería esta que tengo acá. Entonces, si yo tengo una división y las bases son iguales, lo que voy a hacer es una resta de los exponentes. Siguiendo con el mismo ejemplo, entonces si yo tengo 3 a la 5 dividido sobre 3 a la 2, dejo la base, que en este caso sería el 3, y resto los exponentes. Entonces 5 menos 2 pues daría 3, y ese sería el resultado. Esta potencia pues ya queda más fácil para calcularla. Miremos la siguiente propiedad. Entonces, si yo tengo una potencia elevada a otra potencia, lo que hago es multiplicar los exponentes. Entonces, si tengo, por ejemplo, 4 al cuadrado y eso está elevado a la 3, ¿qué hago? Dejo la base, que sería el 4, qué pena ahí por los garabatos tan feos, y multiplico 2 por 3, sería igual a 6, y esta ya sería el resultado. Bueno, a esto lo podemos sacar la potencia, pero ya sería la simplificación utilizando propiedades. Miremos la siguiente. Si yo tengo un número fraccionario elevado a una potencia, puedo elevar cada término independiente a ese número que me están indicando. Por ejemplo, si yo tengo 3 medios y lo elevo a la 4, por ejemplo, sería igual que el 3 elevarlo a la 4 y el 2 elevarlo a la 4. Esto a veces nos sirve para poder desarrollar algunos tipos de ejercicios en los que necesitemos simplificar ese tipo de operaciones. La siguiente propiedad fue una de las que ya vimos inicialmente. Cuando el exponente es negativo, pues lo que se hace es bajarlo, ¿cierto? Esto aplica tanto para cuando es 1, como en este caso. Por ejemplo, si yo tuviera 3 a la menos 1, sería como tener 1 sobre 3. Entonces, para quitarme este negativo de acá, simplemente lo mando como un denominador. Y si tengo un número diferente, pues el procedimiento es el mismo. Si tengo, por ejemplo, 3 a la menos 3, entonces lo bajaría al denominador y tendría 3 a la 3 con exponente positivo, pero en la parte de abajo. Ahí queda mejor. Entonces esas propiedades son las mismas que ya habíamos visto en el caso anterior. Esta propiedad es muy útil, ya que si tengo, por ejemplo, un número fraccionario con un exponente negativo, en este caso el menos 1, puedo invertir los términos. Es decir, que lo que antes era denominador, ahora será numerador y viceversa. Entonces, por ejemplo, si tengo 3 medios elevado a la menos 1, puedo invertirlos para quitarme este número negativo del exponente. Entonces quedaría 2
tercios, y ya con eso me quito el término negativo. Pero si en vez de tener un menos 1 tengo otro número, como es en el caso de la propiedad de abajo, entonces sigamos trabajando con 2 tercios, pero en este caso, perdón, 3 medios, que en este caso esté elevado a la menos 3. Simplemente invierto los números y mantengo ese exponente, pero ya me quedaría con signo positivo. Entonces me quedaría 2 a la 3 sobre 3 a la 3. Distribuyo el exponente, pero ya quedaría con signo positivo. Simplemente invirtiendo cada uno de los números de esa fracción. Listo, vamos a ver ahora un par de propiedades que ya se relacionan con la operación contraria, que son las raíces. Bueno, me faltó esta que tengo acá. Simplemente si yo tengo una multiplicación de números elevadas a una potencia, pues lo puedo expresar como cada número elevado a esa potencia. Entonces si yo tuviera en una operación 3 por 5 y eso lo elevo a la 3, puedo simplemente elevar cada término independientemente antes de realizar la operación. Entonces quedaría 3 a la 3 y 5 a la 3, siempre conservando pues que acá estoy multiplicando. Estas propiedades son más que todo válidas cuando trabajamos con álgebra. Ahora sí miremos las que les comentaba, que son cuando mezclamos la parte de la raíz, y eso es a lo que llamamos un exponente racional. Cuando nos encontramos exponentes en forma de números fraccionarios, yo los puedo expresar como si tuviera una raíz. Siempre vamos a configurar el orden del índice de la raíz. Es como si le pegáramos una patada a esta n que tenemos acá y se va a convertir en el índice de la raíz. Entonces, por ejemplo, si yo tengo 3 elevado a la 1 medio, lo puedo expresar en forma de raíz como, entonces el 2 que tengo acá en la parte de abajo pasaría a ser el índice de la raíz, es decir que acá me quedaría el 2 y sería una raíz cuadrada, y dentro de la raíz quedaría 3. Esto es como si tuviera acá el exponente 1, que es este mismo 1 que tenemos acá, pero pues sabemos que cuando el exponente es 1 pues no hace falta escribirlo. Pasa igual cuando tenemos otro tipo de fracciones más compuestas. Entonces en ese mismo exponente racional, si yo tuviera por ejemplo 3 elevado, y ya no va a ser un medio, sino pongamos por ejemplo 3 medios. Entonces al momento de escribirlo como raíz, igual el de abajo, es decir, el que está acá como denominador, es el que pasa a ser el orden de la raíz. Me quedaría raíz cuadrada de 3 y conservo el numerador. En este caso era el 3, por lo tanto acá adentro me queda 3 a la 3. Y ya pues esa sería la aplicación de las propiedades básicas de potencias. Entonces, antes de continuar, pues esta es como la parte más importante del tema. Me indican si hay alguna pregunta antes de continuar con un par de ejercicios en donde se mezclen estas propiedades. Sí, profe. En la propiedad, en la parte o sea, en la tercera propiedad, porque, o sea, el 5 elevado a la 0, porque siempre da 1 y no 0. Lo que pasa es que esta es digamos una definición concreta, ya que como no existe un número como tal, yo no tengo nada, ese sería o sea, no puedo colocar nada, no puedo elevarlo a la nada porque no hay nada, hay un 0. Por lo tanto, siempre voy a colocar un 1. Esa propiedad, digamos que es una regla universal. Siempre que eleve un número a la 0, siempre el resultado será 1. ¿Listo? Listo, me indican si hay más preguntas, me las pueden enviar por el chat o pueden activar el micrófono. Profe, y si en la raíz
son negativos. El exponente creo que sí, sí es negativo a cualquiera de los dos. Listo, vamos a mirar en esos casos. Si el exponente es negativo, me dice, ¿cierto? Por ejemplo, si yo tuviera 3 a la menos 2 tercios, ¿qué hacemos primero? Aplicamos nuestra primera propiedad. Recordemos que cuando tenemos un término negativo, lo que hacemos es mandarlo para la parte de abajo, mandarlo para el denominador. Me quedaría acá 3 a la 2 tercios y ya con eso me quito el negativo. Y ahora simplemente en la parte de abajo aplicaríamos nuestras propiedades de exponentes racionales. Me quedaría 1 sobre raíz, en este caso el 3 está abajo, entonces sería raíz de orden 3 de 3 al cuadrado. Y esta ya sería la simplificación. Ah, vale, gracias, profe. Sí. Y si el denominador es negativo, ¿se hace igual? Es lo mismo, sí, no importa. Digamos si yo tengo un fraccionario con el denominador negativo, si tuviera así, lo que hago es hacer multiplicación de signos, es decir que acá arriba está positivo, menos por más sería menos y el signo de la fracción pues va a quedar negativo. Entonces es exactamente lo mismo. Vale, gracias. Gracias, profe. ¿Listo? Bueno chicos, si no hay más preguntas, pues les tenía estos ejercicios para que intentaran simplificarlos utilizando las propiedades. Entonces voy a escoger un par para desarrollarlos acá y que les quede como guía. Por ejemplo, trabajemos con este que está acá. Nuestra razón es igual que cuando trabajamos con numeritos entre paréntesis. Siempre vamos a partir de lo que está dentro hacia afuera. Entonces lo primero que debemos resolver es el primer paréntesis que se encuentra al interior. Entonces acá podemos aplicar una primera operación que decía que si dos números al multiplicarse tienen la misma base, dejo la base y sumo los exponentes, pero tenemos que tener cuidado porque acá tengo un exponente negativo. Entonces la primera parte la voy a hacer acá en la parte de arriba. Quedaría, simplificando eso, tengo la misma base, sería 5, x a la 5 y x a la menos 2. Lo que voy a hacer es a sumar esos exponentes, pero cuidándome de el que está negativo. Entonces voy a tener 5 más menos 2. Entonces 5 más menos 2, pues simplemente aplicamos operación de signos. En este caso sería menos por más, sería menos. Entonces en vez de tener 5 a la más menos 2, simplemente 5 a la menos 2, despejando pues esa multiplicación de signos. Y 5 menos 2 pues nos va a dar 3. Entonces acá internamente tendría x a la 3, resolviendo la primera parte. Todo esto está elevado a la menos 1. Digamos que ya con eso pues ya me puedo quitar los paréntesis que están adentro, ¿cierto? Entonces ya me quito esos paréntesis y me quedaría 5, x a la 3 y todo eso elevado a la menos 1. Aplicando acá la otra propiedad, teníamos que cuando una potencia está elevada a otra potencia, lo que hacemos es multiplicar los exponentes. En este caso voy a multiplicar 3 por el menos 1, más por menos sería menos, y 3 por 1 sería 3. Acá me quedó un signo negativo, entonces aplicando otras de las propiedades, lo que hago es bajar esa x para que me quede x 1 sobre x a la 3. Y esta ya sería la simplificación para ese ejercicio. ¿Listo? Vamos a mirar ahora otro ejemplo. Vamos a mirar este de acá. Voy a quitar estas rayas.
Entonces vamos a trabajar con este ejercicio que les indicaba. La primera parte, voy a desarrollar este primer paréntesis que está acá, y eso lo puedo hacer utilizando la propiedad de la división. Fíjense que tengo la misma base, tengo acá x y acá x. Entonces lo que hacemos es restar esos exponentes. Voy a tener entonces 5 elevado a la x elevado a la 5 menos 8. Al hacer esa operación 5 menos 8, ¿cuánto nos va a dar? Sería igual a menos 3. Y todo eso está elevado a la menos 1, que es el que tengo acá. Y todo eso está elevado con los corchetes a la 3. Listo. Ahora, fíjense que acá tengo una potencia elevada a otra potencia. Puedo multiplicar esos exponentes. ¿Qué me va a quedar? X menos por menos será más, va a quedar positivo. Y 3 por 1, 3. Por lo tanto, acá me quedaría x elevado a la 3. Y todo esto elevado a la 3. Pasa lo mismo, una potencia elevada a otra potencia, vuelvo y multiplico los exponentes. ¿Qué me va a quedar? X, 3 por 3, entonces el resultado de esa operación va a ser x a la 9. Y ya nos queda simplificado el ejercicio. Listo, chicos, entonces esos son los ejercicios que quería que vieran como ejemplo. Y les voy a pedir a ustedes que practiquen, porque seguramente algunos de estos les van a salir en el parcial, los ejercicios que están restantes. Entonces este y todos los demás. Quiero saber si antes de acabar esta sesión hay alguna pregunta adicional. Yo igual esto se lo subo allá a la plataforma, les subo cada uno de los ejercicios para que los puedan practicar. Profe, una pregunta con el parcial. Explicar la división. ¿Quién me iba a preguntar sobre el parcial? Daniel Vázquez. Cuéntame. Profe, una pregunta. Lo que pasa es que creo que la otra semana es Semana Santa. ¿Ese parcial es la otra semana? Pues según las directivas de la universidad, sí vendría siendo el próximo lunes. Entonces, digamos que eso ya se me sale a mí de las manos, pero si tienen dudas por el tema de Semana Santa, pues ya pregúntenle directamente al director Sí, de porque programa. han enviado correos, profe, y supuestamente los parciales decían que pues con otras fichas que arrancaban el día de mañana. Otras fichas que tienen que ver también matemáticas, que mañana les arrancaban parciales, pero la ficha de nosotros todavía no nos han programado. A mí me aparecía en la plataforma que lo tenían el próximo lunes. Ah, listo, profe. A mí me pareció que salía el 6, profe. Sí, el próximo lunes es 6, si no estoy mal. Sí, no estoy mal. Sí, 6 la próxima semana. Ah, listo, Ese listo, sería el profe. parcial. ¿Cómo sería el de la división? ¿Cuál de todos? Cualquiera, profe. Ese profe, el que está solito, el último. Bueno, en ese primer punto, Sí, profe, el que está señalando ese. ok. Bueno, este punto conviene hacer varias cositas. Bueno, no sé si alcanzamos a desarrollarlo, nos quedan 6 minutos de esta conferencia, pero vamos a intentarlo. Entonces, yo acá tengo una división. Recordemos que cuando teníamos división de fraccionarios podíamos hacer una multiplicación en cruz o aplicar la ley de la oreja. Eso lo podemos hacer, pero inicialmente tenemos que resolver estos exponentes que están acá. Lo primero va a ser distribuir cada uno de los exponentes. Entonces el primero, pues recuerden que nuestra propiedad nos indica que el 10 aplica para lo de arriba y aplica para lo de abajo. Entonces nos quedaría 1 sobre, 1 a la 10 y 3 a la 10. Hacemos lo mismo con la segunda parte, que sería 1 a la 7 sobre 3 a la 7, ¿cierto?
El 7 lo vamos a distribuir arriba y lo vamos a distribuir abajo, según las propiedades. Y todo eso estaría elevado a la 2. Acá vamos a observar algo, y es que si yo tengo 1 elevado a la 10, es decir, si yo multiplico 1 por 1 por 1 10 veces, siempre me va a dar 1. Y acá tengo 1 elevado a la 7, entonces 1 por 1 por 1 7 veces, siempre me va a dar 1. Entonces no es necesario que yo coloque el 10 en el 1 y el 7 en el 1. Entonces, en vez de colocar 1 a la 10, directamente coloco 1, 3 a la 10, dividido en 1 y 3 a la 7. Y todo eso está elevado a la 2. Ya me quité esos primeros paréntesis que estaban en ese ejercicio. ¿Cuál será el siguiente paso? Pues ahí sí yo puedo hacer la multiplicación en cruz para poder simplificar. ¿Cómo nos va a quedar entonces? De acá voy a pasar a la parte de arriba para no perdernos. Voy a multiplicar en cruz, entonces el primero nos va a quedar 1 por 3 a la 7, pues va a ser igual a 3 a la 7. Y el de abajo sería 1 por 3 a la 10, nos va a quedar 3 a la 10. Y todo eso está elevado al cuadrado, no me he quitado ese 2 de ahí. Ahora, fíjense que me quedó la misma base, ¿cierto? Aplicando la propiedad de las divisiones en potencias, dejo la base, en este caso es 3, y resto los exponentes. Al restar los exponentes, ¿qué me queda? 7 menos 10, pues eso va a dar menos 3. Y todo eso está elevado al cuadrado. En esta, pues ya lo que me queda es aplicar la propiedad en la que me indican que debo multiplicar los exponentes. Entonces el resultado de eso va a ser 3. Menos 3 por 2, pues sería menos 6. Y aplicando la propiedad de exponentes negativos, pues lo que tengo que hacer es bajar a un denominador ese exponente, me quedaría 3 a la 6. Y ya, eso sería todo para ese ejercicio. Listo chicos, entonces esta presentación ya se nos va a acabar. Recuerden que ahí yo les envié dos partes. En este momento son... Entonces a las 7:20 nos conectamos a la siguiente parte para ver el otro temita. Entonces ya nos vemos, ¿listo? Bueno, Listo, profe, gracias. chao, profe. Gracias, profe. Chao. Einer,